Ya se va haciendo costumbre este encuentro con ustedes, seguidores del mundo. A continuación, el contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 23. Dunia de Win nos trae las no tan buenas nuevas que relacionan al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en actos de corrupción y de las constantes protestas del pueblo en la capital de ese país. Carlos Almanzar nos trae un tema muy interesante sobre la planta de energía solar única en el mundo, que se encuentra ubicada en Chile. Además, nos da datos insólitos sobre la reencarnación y el caso paranormal espeluznante de las hermanas Pollock. Claire Valerio desfila sin alfombra y nos invita a estar pendientes de los estrenos de este mes de julio en las plataformas Netflix, Prime Video y HBO Max. Carlos Rizik nos regala esta semana un tema bastante controversial que tiene que ver con la participación en los deportes de los atletas transgénero. Llegó el momento, llegó la hora. Te invitamos formalmente a disfrutar el contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 23. Hasta que lo encontraste. Ponte cómodo, relájate, escucha y disfruta a partir de este momento Radio Sin Radio. En este momento, Dunia de Winch nos dice las cosas como son, sin reservas. Radio Sin Radio. Y ahora llegó el momento de Dunia de Win y las cosas como son. Gracias compañeros, seguidores que cada semana nos escuchan cada vez que cada uno de nosotros colgamos este podcast para el entretenimiento, la información de cada uno de ustedes. Sepan que lo hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Señores, y el asunto, voy ya de lleno, en Brasil se complica cada día más. La situación en Brasil a un año, escuchen bien, de las elecciones generales allí, que serán el año que viene, el presidente Bolsonaro, ese personaje tan, ¿cómo lo puedo yo llamar? Tan díscolo, pero a la vez tan ignorante, y perdónenme la palabra, le han llevado a cabo ayer, bueno, cuando ustedes escuchen este podcast, el pasado fin de semana, la quinta protesta en las calles de la capital de Brasil contra su ejecución, ya no solo con el asunto de la pandemia, que ha sido terrible, yo creo que es el peor mandatario que ha manejado de la manera más terrible este asunto de la pandemia, sino porque a fuerza de grito de fuera Bolsonaro, que es el lema que ha resonado en las 5 protestas en la calle que ya se celebraron el pasado sábado, en 315 ciudades de Brasil, atiendan bien, ustedes saben que Brasil es inmenso. Esta fue la quinta protesta en las últimas 5 semanas. Las protestas continúan al lema de fuera Bolsonaro, porque sucede que las protestas en contra de este hombre vienen a sucederse porque la Fiscalía de Brasil sigue recabando pruebas de sobrepagos y corrupción en la adquisición de dosis de la vacuna india Covaxin. Esta vacuna, al igual que la Sinovac, que es la que estamos usando en Santo Domingo, no está avalada todavía por la EMA, que es la institución, la entidad del medicamento europeo. Es bueno señalar que desde el inicio de la pandemia el país registra, que eso lo hemos venido hablando en diferentes episodios, más de 523,000 fallecidos, solo superado por Estados Unidos, mientras que la vacunación avanza lentamente. Y de esa caterva de millones de brasileños, solamente 76 millones se han podido vacunar de un total de 210 millones de habitantes con una dosis. Dime. La proyección para el año que viene, ya nos quedan 6 meses, es 214 y pico. Oye, así que están, y para el 2023, 215.3 millones de habitantes habrá en Brasil. Y para el año 2022, el año que viene, en 6 meses, 214.
Lo importante de esto es que el propio Ariel Grullón lleva un control de esa población ahí. De la natalidad. Sí, claro que sí. Dime, Una Ariel. pregunta. Sí. ¿Qué dicen las encuestas sobre la popularidad, entre comillas, diría yo, ¿no? de Bolsonaro? ¿Cómo está? No, ¿Cómo la está popularidad, ubicado? bueno, la popularidad de Bolsonaro está en los suelos. Imagínate, si esta es la tercera o quinta protesta que te hace tu país en 315 ciudades de ese inmenso, porque eso es como un continente, Brasil, Sí, pues sí. imagínate tú, la popularidad está por los suelos, el presidente estaría, según la fiscalía y lo que se está indagando, implicado en un contrato, atiendan bien, de 316 millones de dólares a cambio de 20 millones de dosis mediante un intermediario brasileño, quien estaría investigado desde el año 2017 por haber vendido entre comillas lo digo, medicamentos al gobierno que nunca entregó. Sin embargo, señores, y escuchen, seguidores, una comisión del Senado que investiga el manejo de la pandemia por parte del Ejecutivo encabezado por Bolsonaro, asegura que habría también un sobreprecio de hasta 1000% y corrupción en ese contrato. Su popularidad está por los suelos, eso lo sabe todo el país, ha manejado fatal este asunto de la pandemia. Recuerden que hace poco tiempo él no quería vacunas, era un hombre que salía a la calle sin mascarilla y la gente muriendo y que todavía siguen muriendo. En un país inmenso, como hemos recalcado, con 210 millones de personas, los hospitales públicos y privados colapsados. Pero ¿qué sucede? Hay elecciones el año que viene y ¿quién está pujando ya? ¿A quién ya Lula. los cantos de sirena se escuchan? A Debe- Lula da Silva. Debe ser Lula. Lula da Sí. Silva. Pero ¿sabes Exacto. qué, Dunia? Bolsonaro, si quiere que se hable de otra cosa, que haga lo que hizo el año pasado, que cargue un enano en una manifestación. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Ustedes se recuerdan que a Bolsonaro en la campaña le metieron una cuchillada, ¿verdad? Ah, sí, tuvieron que operarlo varias veces Sí, porque sí, le se vio, alcanzó Dios los mío. sí, como decimos intestinos, sí. nosotros, se vio feo. Pues el asunto es, señores, que el problema de todo o sea, la base de toda esta locura, este infierno que vive Brasil, es que es un ejemplo más de que un presidente, un fanático no puede ser presidente de un país. No podemos tener a un fanático, no importa de qué creencia o de qué religión, no puede gobernar un país en base a su fanatismo o en base a lo que él cree, porque el Estado es para gobernar para tu país, no para ir a rezar y prender velas. Bueno, Eso es lo que pasa. Estados Unidos con Donald Trump. Claro. Mira, Dunia y compañero, lo que pasa es que cuando tú tienes una población tan grande, tú vas a tener serios problemas. En la India, que tienen más de 1.000 millones de habitantes ya, y se proyecta 1200, sí. que le podría pasar a China. Sí. Oigan eso, le podría pasar a China en los próximos años, cuanto a Increíble. población. Las vacunas falsas, vacunas falsificadas, están socavando la lucha contra el coronavirus. Ellos están esperando 36 millones de dosis en la India. Y mira que ellos tienen laboratorios donde No, y tienen han fabricado. Y ellos las bueno, nosotros patentes. recibimos Pero vacunas eso no indias, es ¿tú te nada. acuerdas? 36 millones de dosis en la India, porque 36 millones paren ellos al mes, yo creo. Exactamente. Sí, claro, O sea, eso no es nada. Eso no es nada. En un barrio hay 3 millones de personas allí en cualquier Una ciudad. locura. Más de 3 millones más. Entonces, hay una teoría de conspiración que hablan de que esto se ha creado, este virus, para diezmar esas poblaciones tan grandes. Oh, Porque sí. ahí es que está el problema serio. Porque Estados Unidos es una nación muy desarrollada y ya lleva un ritmo de vacunación y de gente. Cada vez mueren menos personas en Estados Unidos. Pero eso desde que cambió el gobierno, pero yo no creo que esa teoría, yo no creo mucho en esa teoría de la creación del virus, pero independientemente de eso, acuérdate que la situación en Estados Unidos cambió a raíz del gobierno, porque Trump no se preocupó por eso casi. La situación de Brasil está que arde en todo el sentido económico, Una social pena. y político. Y como les digo, Lula da Silva es quien suena para el año que viene para volver a la presidencia de Brasil y se estima que contará con un 49% de los votos. Bueno, Es bueno también, antes de finalizar, recordarles que tenemos la variante Delta que se extiende en toda América Latina,
que también hay que ponerle atención a eso, y Bolsonaro se ha hecho con los brazos cruzados. Él cree que haciendo otras cosas que él va a terminar el virus, y no es así. Incluso al Bolsonaro le dio COVID. O sea que, y como quiera salía, y seguía, porque yo vi eso, seguía saliendo a la calle sin mascarilla, dando un ejemplo terrible a su población. Pero señores, y para ya seguir con lo de la pandemia y finalizar, este virus que ha golpeado duramente más que en muchos otros lugares, no vamos a comparar con Asia porque ya eso es otro mundo también, a pesar de que todo el mundo ha sufrido los embates de este virus. América Latina y el Caribe se prevé una contracción de las economías que ya se está sufriendo desde el año pasado, que fue la mayor en más de un siglo, según los entendidos en esta materia. Y para este año, que ya estamos en la mitad del año, se prevé una recuperación parcial que es más o menos esperanzadora, pero que todavía no termina de arrancar. La situación sigue siendo frágil en nuestro continente. El índice de pobreza a nivel regional es del 21.8%, y se podría agravar en lo que resta de este año si los gobiernos de nuestros países, obviamente incluido el Caribe, no se ponen las pilas. Pues señores, hasta aquí nuestra sección. Sigan en sintonía. Dunia de Win, las cosas como son, sin reservas. Vive sin miedo, sueña sin detenerte, disfruta sin preocuparte. Radio sin radio. Para informarte de cosas y casos del mundo se encuentra Carlos Almanzar, fuera de todo, sin desperdicios. Radio sin radio. Hola, mis queridos amigos, compañeros, también a nuestros seguidores. Pues estamos por acá luego de celebrar ese largo fin de semana del 4 de julio, donde yo pues disfruté de mucha champola, gracias al colega Ariel, que siempre está en contacto con las costumbres de República Dominicana. Esta champola de guanábana, ay. Aunque el colega Rizik lo que le gusta es su tamarindo. Pero nada, vamos a respetar los gustos. Vayas. Vamos a recordar la fecha del 10 de julio de 1962. Esto es muy importante porque tiene que ver precisamente con esto que estamos haciendo, esta conexión a distancia. En esa fecha, julio 10, 1962, se lanzó el satélite Telstar 1, Telstar 1, primer satélite de comunicaciones para transmitir señales de televisión en vivo y conversaciones telefónicas a través del Océano Atlántico. Esto inauguró lo que se llama una nueva era en las comunicaciones electrónicas. Grande para mí, por lo menos, para mí que vivo en una isla, esto no tiene precio, porque me pone en contacto con el mundo. Porque el que vive en Europa, pues coge un carro y cruza una frontera, está en Italia, está en la República Checa, está en, bueno, donde sea, pero aquí no. Aquí lamentablemente lo que hay es agua por todos los lados y uno se funde si se mueve en su carrancha. ¿No es así, Rizik? ¿No es así, Carlos Rizik? Te tengo que dar la razón, mi querido Carlos. Bueno, pues vamos a entrar en materia con Fuera de Todo. Como les decía la semana pasada, estábamos hablando del calentamiento global y para darle seguimiento a esto de tanta actualidad, hay una planta de energía solar en Chile, en el desierto de Atacama, al norte de Chile, que es, bueno, yo creo que es una de las más grandes del mundo de energía solar, con unos 10.600 heliostatos. El heliostato es un espejo, ¿verdad? Son espejos. Tiene además 392.000 paneles solares y una torre de 250 metros de altura. Creo que solo la supera ese parque solar, de energía solar que hay en el desierto de Arizona, en Estados Unidos. Estas dimensiones son colosales. De la primera planta de energía solar concentrada de América Latina, que fue inaugurada recientemente en este desierto de Atacama.
La planta de concentración solar en potencia de la multinacional EIG ocupa un área de 1.000 hectáreas y está ubicada en el Cerro Dominador, una zona con uno de los mayores niveles de radiación solar del mundo, a 100 kilómetros de la ciudad norteña de Calama. A diferencia de las tradicionales plantas solares fotovoltaicas o eólicas, es decir, las que se mueven por viento, esta planta de energía termosolar utiliza tecnología que permite almacenar el calor del sol para generar electricidad durante horas, incluso por la noche. El proyecto incluye un sistema fotovoltaico de 100 megavatios que se encuentra en funcionamiento desde el año 2017 y un innovador sistema solar térmico con 110 megavatios de potencia instalada, pionero en la región y que fue inaugurado el 8 de junio. Los receptores generarán conjuntamente una capacidad total de 210 megavatios de energía limpia, suficiente para abastecer a más de 380,000 hogares en Chile, según estadística del gobierno y de la empresa. La planta también contribuirá a evitar la emisión de 630,000 toneladas anuales de dióxido de carbono, CO2, lo que equivale a la circulación de 135,000 autos al año, más que los automóviles que existen en esta región de Antofagasta, dijo el presidente chileno Sebastián Piñera durante la inauguración. Hay una inversión aquí de 1.300 millones de dólares. Uno de los elementos importantes del proyecto es la torre central de 250 metros, donde está colocado el receptor de calor. Oigan, dime, Carlito Rizik. No, muy interesante, Carlos, eso que está haciendo Chile, porque se habla, ¿no?, de que ese tipo de energía es el futuro de la humanidad, si se quiere salvar el planeta. Pero la pregunta es, no sé si el gobierno chileno ha anunciado algo de cómo será, cómo se dispondrá de la basura que genera ese tipo de energía, que mucha gente dice que es tan contaminante como el mismo dióxido de carbono. Por ejemplo, cuando tú utilizas baterías para mover automóviles, esas Exacto. Baterías son sumamente tóxicas. Es correcto. Y lo mismo pasa con muchos de la tecnología que se usa para la generación de energía eléctrica solar. No sé si el gobierno chileno ha anunciado algo, no sé si... No han anunciado nada, pero esa interrogante tuya es bastante importante, porque tanto como en el vehículo normal, ¿verdad? Cuando la batería llega ya a su ciclo de vida, que termino de usarlo, mi vehículo, 5, 10 años, lo que fuere, ¿qué hago? ¿Qué hacemos con esa batería de ese carro? En este caso, ¿qué vamos a hacer con las baterías o los depósitos a donde se va almacenando la energía? Eso es una interrogante muy importante. Hay que recordar que la próxima cumbre del clima, el llamado COP26, a celebrarse en noviembre de este año en Glasgow, eso es en Escocia, habrá un marcado énfasis en la importancia de poner fin a la dependencia mundial del carbón y en las oportunidades de la energía renovable. Conforme a la trayectoria actual de las emisiones de dióxido de carbono, está previsto que la temperatura aumente entre 3 y 5 grados Celsius para finales. Catastrófico. Es mucho, catastrófico, grados centígrados, ¿verdad? Grados Celsius para finales de siglo, según la ONU, que lo que está tratando la ONU de hacer es limitar el calentamiento a 1,5 grados, 1.5 grados centígrados. Pero ese es un tema que lo voy a investigar. ¿Qué se está haciendo para manejar los desechos que a la larga dejarán las baterías de los vehículos eléctricos y las baterías o depósitos de estas enormes plantas de energía solar, eólica o fotovoltaica? Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Porque creo que es un tema que merece que se le preste mucha atención. Fuera de todo, sin desperdicios, Carlos Almanzar. Una forma diferente de informarte y actualizarte. Radio sin radio.
Los aplausos, el flash de la cámara, la fama, los premios, los escándalos. Entérate de todo con Claire Valerio, quien nos trae el mundo del espectáculo sin alfombra roja. Radio sin radio. Radio sin radio. Radio sin radio. Bueno, en esta edición del mundo del espectáculo sin alfombra roja vamos a dejar descansar a Bennifer, ¿ok? Ya no vamos a hablar de Jennifer en esta ocasión. Sí. Y de Ben Affleck y tampoco de Luis Miguel, aunque a Luis Miguel le vamos a mandar una pronta recuperación porque supimos que tuvo un accidente de una fractura de hombro y está en recuperación, así es que le mandamos buenas vibras. Pero en esta edición vamos a resaltar algo que está muy de moda en estos tiempos de pandemia y que gracias a Dios pareciera ya que vamos mejorando un poco en muchas partes del mundo esta pandemia. Bueno, pues las personas han optado mucho en quedarse en sus casas y disfrutar en familia o entre amigos una buena película, una serie. Así que aquí les traemos recomendaciones de lo nuevo que tiene estas casas productoras que se estrenan ahora en este mes de julio. Hablamos de Netflix, de Amazon Prime y de HBO Max. Empezamos con Netflix y tiene este estreno en julio donde está Jean-Claude Van Damme, protagoniza esta película de acción que se llama The Last Mercenary. Van Damme interpreta a Richard Broom, conocido como la Bruma. Ese actor es nuevo, ¿verdad? Es de este tiempo, sí, de la nueva generación. ¿Y de dónde se desarrolla la acción? ¿En un hogar de ancianos? Porque ese señor debe tener ya... En Filipinas, seguro. Bueno, pues lo tenemos ahí bien puestecito en una película súper de acción y que parece que va a estar bien buena. Así es que pendiente, no sabemos bien la fecha exacta, pero es en este mes de julio y va a estar en Netflix. Y Claire, ¿no será que va a usar varios dobles? Triples y cuádruples debe usar. Puede ser. También tenemos esta otra que es Heist. ¿Cómo es robar millones de dólares de un casino en Las Vegas? Esta es la historia que presenta esta película Heist, la nueva serie documental de Netflix que está dirigida por Derek Donin. La producción presenta 3 de los mayores atracos en la historia moderna de Estados Unidos, que es un robo en el casino de Las Vegas por parte de una mujer de 21 añitos, un hombre que roba una fortuna en el aeropuerto de Miami y un padre de Kentucky acusado de uno de los mayores robos de alcohol bourbon. Esta serie documental se estrena el 14 de julio y también sale la segunda temporada de Biohackers. Esta mostrará la realidad de Mia luego de ser secuestrada. La estudiante de medicina no recuerda qué es lo que ocurrió, sin embargo descubre un mensaje que se escribió ella misma para el futuro. ¿Qué dirá el mensaje y por qué fue secuestrada Mia? Esta segunda temporada de Biohackers se estrena el 9 de julio. Y ahora nos vamos a los estrenos de julio, pero de Amazon Prime. Tenemos The Tomorrow War. En esta premisa de esta película, The Tomorrow War, protagonizada por Chris Pratt, la producción de Amazon Studios presenta a un grupo de viajeros del tiempo que llegan desde el 2051 para advertirnos que estamos por perder una guerra contra una especie de extraterrestres. A quienes les gusta ese tipo de ficción, bueno, yo creo que también va a estar muy buena. Y seguimos con The Pursuit of Love. Todos buscamos que la felicidad y el amor. Y en esto se basa esta serie europea producida por la BBC, The Pursuit of Love. A mí me encantan todas las de la BBC. Esperemos que esta sea buena. Y además de amor también son light para ver en las noches antes de dormir, ¿no? Pues esta sigue la vida de Linda y Fanny, que son 2 mejores amigas y que buscan al esposo ideal. La serie llega a Amazon Prime el 30 de julio y podrá ser vista por los suscriptores que estén en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda y algunos territorios selectos. Parece que algunas partes no va a ser posible. También de Amazon Prime está Jolt. ¿Cuál es tu reacción cuando ves a alguien siendo cruel o abusivo con otra persona? Seguro 1000 escenarios pasan por tu cabeza sobre lo que querrías hacer. Esa es la vida de Lindy Kate Beckinsale. Sin embargo, por un desorden neurológico, ella no puede contener su ira al ser testigo de la crueldad o el abuso. Esto es un thriller basado en los esfuerzos de Lindy para controlar sus impulsos y cómo llega hasta un doctor esotérico, quien le da una especie
especie de chaleco que le envía señales para su cerebro y así controla esa ira que siente. Esta película va a estar a partir del 23 de julio en Amazon Prime. Y ahora seguimos con HBO Max. Estos estrenos están muy buenos, los de HBO. Está Space Jam, A New Legacy. Si creciste en los años 90, pues también vas a recordar la versión original de esta cinta con Michael Jordan y el revuelo que generó. Un cuarto de siglo más tarde, pues ahora viene Space Jam, A New Legacy, pero con otro ídolo del baloncesto. Por aquí viene LeBron James. El Rey James vivirá una aventura con Bugs Bunny y compañía en esta cinta. La producción llega a HBO Max el 16 de julio. Y Romeo Santos no se queda atrás, siempre haciendo cosas nuevas y por supuesto alegrando la vida de todos sus seguidores. Llega Romeo Santos con King of Bachata. El rey de la bachata, Romeo Santos, llegó a HBO Max con una película documental que muestra toda su carrera y el legado musical que lo acompaña. Las cámaras siguen a su coterráneo de Kid Mero, quien narra el ascenso de este género marginado desde las zonas rurales de República Dominicana hacia el tan merecido reconocimiento internacional. Romeo Santos también viaja por el campo, emprendiendo su gira del pueblo con actuaciones gratuitas en pequeños poblados y aldeas que nunca antes habían tenido un concierto. Eso fueron las declaraciones de su casa disquera Sonic Music. La fecha todavía no se sabe, pero se sabe que va a ser en el mes de julio y se podrá ver en HBO Max. Gossip Girl, este es otro clásico de la cultura pop. Regresa a los servicios de streaming por HBO Max. En este caso, Gossip Girl, la serie basada en las novelas de Cecily von Cisegar. En esta nueva versión de la historia se explota cómo las redes sociales han cambiado la vida de estos adolescentes del opulento Upper East Side de New York. La serie contará con algunos 10 episodios de 1 hora más o menos de duración y llegará por HBO el próximo 8 de julio. Bueno, estas son las recomendaciones para que sigan entreteniéndose en casita mientras pasamos este tiempo de pandemia. Bueno, hay de todos y para todos ahí. Sí, variadito. A quien le gusta la ficción, ¿no? La acción, las románticas, por ahí en el mes de julio estamos ocupados. El mundo del espectáculo sin alfombra roja. Claire Valerio. Te sonará increíble todo lo que escucharás en Radio Sin Radio. Carlos Almanzar abre el baúl de cosas extrañas y desempolva datos insólitos. Radio Sin Radio. Bueno, de entrada les digo que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Qué sucede al llegar la muerte? La reencarnación es un tipo de creencia en la que una persona que ha fallecido regresa a la vida adoptando la vida de alguna otra. Dicha creencia ha permanecido en la cultura de diversas sociedades a través de los tiempos. Las religiones que más acogen dicho pensamiento son las religiones asiáticas, hinduismo, budismo, taoísmo. La vida después de la muerte se ha convertido en un gran misterio complicado de resolver, y aunque nadie ha podido descifrar qué es lo que pasa después de que nuestro corazón se detiene, sé que a Dunia estos temas no le apasionan mucho. No. Pero de todas maneras, ahora abrimos las puertas a lo insólito, sin miedo. Misterios, apariciones, contacto con el más allá. Lo paranormal llega en voz de Carlos Almanzar con lo insólito sin miedo. Radio Sin Radio. El caso de las hermanas Pollock. 5 de mayo 1957. Un domingo frente al Mar del Norte, Inglaterra, la familia Pollock se dirigía presurosa a la iglesia. Las pequeñas hijas del matrimonio, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6, se adelantaron para poder alcanzar algunos lugares en la iglesia. Lamentablemente, al cruzar la calle para llegar a su destino, fueron atropelladas
por un carruaje, el que las descuartizó y terminó con su vida al instante. Sus padres, John y Florence, imaginaron que nunca podrían sobreponerse al terrible fallecimiento de sus pequeñas hijas. Luego de transcurrir un año de esta tormentosa pérdida que sufrió la familia Pollock, sorpresivamente descubrieron que estaban embarazados. O ella, ¿verdad? La señora Jacqueline. Gemelas. Oigan bien, quedó embarazada de gemelas que nacieron el 4 de octubre de 1958. Con 10 minutos de diferencia, Gillian primero y Jennifer después. Las cosas comenzaron a tornarse extrañas cuando las gemelas cumplieron 3 años y comenzaron a hablar. Los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar el pasado de las hermanas que habían fallecido el 5 de mayo, en aquel día, aquel domingo fatal. Conocían su hogar a la perfección, el pueblo, la gente que lo habitaba. Tenían los mismos hábitos y costumbres, la similitud en su forma de hablar y la misma protección que habían presentado con anterioridad la una de la otra. Pese a que se trataba de gemelas, una de ellas aparentaba ser mayor y aceptaba ser la guía de la que simulaba ser menor. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, mientras que Jennifer, la de Jacqueline, que había muerto a los 6 años. Identificaban los juguetes de las otras 2 niñas y las muñecas recibían el nombre que Joanna y Jacqueline le habían dado. En automático reconocieron cuál era de quién. Extrañamente, las niñas también tenían marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline, la que había muerto, tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los 3 años. Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura. Joanna era la única de la familia que también la tenía. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente. Describían las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca. Las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos, pero cuando cumplieron 5 años, dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. La misma edad en la que los científicos aseguran es el límite para recordar vidas pasadas. Y ahora yo agrego, ¿cómo creen ustedes, compañeros, y a nuestros queridos seguidores, que se comprueba que el Dalai que reencarna ya en el Tíbet es el alma de otro que ya falleció? Toman todas las cosas que pertenecieron al ya fallecido y se la combinan dentro de un grupo grande de juguetes, de artículos que pertenecieron al que ya falleció. Y el niño que se supone es la reencarnación de ese que ya murió, va rápidamente y sale entre aquella cantidad de artículos, va y dice, no, este es el mío, este no, este sí también es mío. Oigan qué cosa, una cosa que le pone los pelos de punta a cualquiera, porque eso ahí no es de que científico, que la psiquiatría, que la mamá en el vientre, no, nada de eso. No hay explicación lógica, racional a este tipo de conducta, de comportamiento. Lo interesante de todo esto es que hay cientos y cientos y cientos de casos a nivel mundial con el mismo comportamiento. Te nace un hijo, comienza a decirte desde que empieza a hablar, papi, esta no es mi casa está en Moca, pero yo nunca te he llevado a Moca, tú no sabes dónde está eso. Sí, pero esta no es mi casa. Pasan los meses, esta no es mi casa es de madera, está pintada de rosado, tiene unos palitos de madera en la galería. Ay, pero mi hijo, yo nunca te he llevado. Digo, ¿de dónde tú inventas eso? Hasta que un día tú dices, vamos para allá, para calmarlo, para tranquilizarlo. Todas las cosas que él dice coinciden. Pero yo creo que ya Dunia aguantó demasiado por el día de hoy, porque esto es lo insólito sin miedo. No tengas miedo. Acércate, relájate,
Carlos Almanzar, con lo insólito sin miedo. El mundo ahora escucha Radio sin Radio. Uno nunca está conforme y siempre la espera. Es ahí donde aparece Carlos Rizik y nos da la ñapa sin pedirla. Radio sin Radio. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio Sin Radio, queridos oyentes y seguidores de este programa en todos los rincones del planeta, y a mis compañeros Ariel, Dunia, Claire y Carlitos Almanzar? Y hoy quiero hablar de un tema, lo quiero dejar con una ñapita, y me gustaría que ustedes también participaran, mis queridos compañeros aquí. Y tiene que ver con el asunto de la competición con los atletas transgénero. Porque eso ha armado tremenda polémica. Yo particularmente me declaro en ese sentido de la vieja guardia. O sea, una cosa es respetar los derechos de todos los seres humanos, de todas las personas, incluyendo obviamente a las personas transgénero. Una persona que antes era un hombre y ahora es una mujer y viceversa, tiene los mismos derechos que cualquier otro ser humano y eso no admite discusión. Ahora, yo soy de la vieja guardia en cuanto a eso de la participación en los deportes. Por ejemplo, yo no creo que sea justo que una persona, una mujer que antes era hombre, participe, por ejemplo, en un equipo de voleibol femenino. No. Para nada. La fuerza es diferente. Adiós, pero Claro, venga acá. totalmente. No. Eso es injusto. Eso es injusto. Eso es completamente injusto. injusto. Y tampoco me parece justo que una persona que ahora es hombre y que antes era mujer participe, por ejemplo, en un juego de fútbol americano para que lo maten. Exacto. Ahora, Vamos yo a lo que hablar. creo que con el tiempo vamos a tener que crear ligas transgénero. Sí. Ligas enteras. Bueno, Probablemente. ustedes son estos. Bueno, pues entonces emburújense ustedes ahí, hagan sus equipos. Fájense ustedes, No, porque- pero entonces hay un tema complicadito aquí, porque si se hace eso, Carlos, entonces hay que hacer divisiones también. El que era mujer tiene que actuar como un hombre y el que era hombre tiene que actuar como una mujer. Entonces vamos a hacer dos equipos diferentes. Es complicado el Ya se tema. está complicando ahí. No, pero ahí va, Carlitos. Yo creo que sí, entonces lo que debe hacerse es crear ligas especiales. Y esto no lo digo, señores, no lo digo por discriminación. Es un asunto de, es verdad, vuelvo y repito, todo el mundo tiene sus derechos, todo el mundo. Pero debe haber un límite para ciertas cosas. Y el hecho de que una persona, por ejemplo, una mujer, ¿no?, que antes fue un hombre, quiera participar en una competición femenina, porque ese es el sexo con el que se identifica y el sexo que ya adoptó. No me parece justo para las otras personas que participan junto con ella, primero por las diferencias fisiológicas y segundo también porque esto crea toda una distracción y una polémica innecesaria en torno a esa competición deportiva. Imagínense ustedes, por ejemplo, un partido de NBA en el que uno de los participantes es un hombre, ¿no?, pero que antes era una mujer. Y obviamente es menos fuerte, es menos atlético, puede aguantar menos los rigores del partido de NBA. Adelante, Ariel. Sí, pero ¿qué dicen los participantes? O sea, los competidores con respecto a esto. Bueno, porque eso no ha si ellos llegado están de todavía. acuerdo con esta ley, regla, pues obviamente tienen que tirarla para adelante, ¿no? Eso no ha llegado todavía a nivel profesional, pero sí a nivel, vamos a decir, colegial, a nivel de high school. Ha habido varias polémicas y ha habido inclusive algunas competiciones en las que se ha aceptado la inclusión de personas transgénero y hay toda una polémica en torno a eso. Pero la polémica es grande por dos razones. Porque recuerden, señores, que aquí también entra, por lo menos aquí en Estados Unidos, que es donde yo vivo, entra en el medio del café, entra el asunto de la religión. Hay gente que dice que eso no es creado por Dios y que eso es un invento de los hombres y que esto, que aquello. No vamos a entrar en esa discusión porque nos van a dar aquí, no Por 5 horas favor. como tiene graba Carlito, vamos a durar 8 horas hablando de eso. No vamos a entrar a ese tema. Pero la realidad es que yo encuentro, es mi opinión, es tanta la polémica que rodearía ese tipo de actividad, que lo mejor es no inventar. Si quieren crear ligas transgénero, perfecto, la crean. Y van a tener sus fanáticos, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde yo siempre he dicho que lo único que falta es una liga profesional de vitilla, lo que jugábamos en República Dominicana. Porque aquí todos los deportes se juegan y todos dejan dinero, porque todo se comercializa. Pero si se hace eso,
después esta gente va a decir que es discriminatorio también. O sea, es que es un lío, pero yo te voy a decir doble algo. filo, Por ejemplo, ahora, la NBA discrimina, la NBA, ¿no? Discrimina porque no permite que jueguen mujeres, pero la WNBA también discrimina porque es solo de mujeres, no pueden jugar hombres. Y el béisbol de las grandes ligas discrimina porque no pueden jugar mujeres, o sea, son ligas deportivas. Sí. Hay ligas deportivas, o sea, hay deportes, ligas deportivas conformadas por hombres y conformadas por mujeres. ¿Tú te imaginas un hombre, una persona que biológicamente nació hombre, se hace mujer y dice que él quiere participar en la WNBA? No, papá, no, espérate, tú no puedes. No sería justo. No, eso no es justo, eso no está bien. Justo. Y así por el estilo, pero estos temas son un poquito espinosos, porque de inmediato nos tildan de que estamos discriminando. Yo no discrimino a nadie, o sea, yo respeto las preferencias sexuales de quien sea. Yo que me muevo leyendo diariamente biografías, libros de actores, actrices, cantantes, grupos rockeros. Acabo de leer el libro de Sharon Stone, por ejemplo, The Beauty of Living Twice, porque Sharon es mi gran amiga, claro está, ¿verdad? Entonces, tengo que leerla, de inmediato la llamé. Entonces, si hay una persona que respeta las preferencias de ese ambiente, soy yo. Pero tampoco vamos a permitir que haya un abuso por parte de alguien que no encaja en la palabra. Usted no encaja aquí. Ahí hay una atleta de campo y pista de Sudáfrica, no sé si Carlos Rizik se acuerda de ella, Semenya, no me acuerdo el nombre completo, que hay un problema con ella porque sí, es que tiene... Sí, conozco ese caso, sí. Sí. Oye, corredora. Es que tiene una testosterona, unos niveles de testosterona. No, papá, tú estás abusando de las otras mujeres. Totalmente. Entonces, recordemos, Carlos, en las Olimpiadas de la década de los 70, que siempre se sospechó que las atletas de lo que entonces era la Unión Soviética estaban dopadas, porque era tan grande la diferencia física de esas atletas con la inmensa mayoría de las otras atletas femeninas del resto del mundo, que siempre se dijo esa gente está dopada. Entonces es una perversión del deporte en ese sentido, no estoy hablando aquí del otro género, pero bueno, el otro género, la participación de los transgéneros en los deportes, más que un asunto de derechos, yo creo que es un asunto también de guardar la pureza del deporte. Y cuando digo pureza no quiero decir que se contamine cuando usted introduce a una persona transgénero. Vuelvo y repito, aquí no se está hablando de discriminación. Yo sencillamente, cuando tiene que ver con deporte, yo soy puritano. Por ejemplo, en el béisbol de las grandes ligas, yo soy de los que dicen, no, déjenlo como está. La Liga Nacional, déjenlo con su bateador designado. La Liga Americana, al revés, la Liga Americana, bateador designado. La Liga Nacional, el pitcher batea. Y otras reglas que hay en muchos deportes. Yo soy puritano en el deporte y yo creo, y lo dejo con la ñapa, y para que ustedes lo piensen, que eso de inventar con los transgéneros en el deporte lo que va a armar es un lío que va a terminar haciendo más daño que bien. La ñapa sin pedirla. Carlos Rizik. Así concluye este episodio, recordándote que nos puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte cuando nos escuches por Spotify, Apple Podcast y YouTube. La próxima semana estaremos de vuelta contigo con la misma energía y la misma alegría, para que escuches donde quieras y como quieras. Radio Sin Radio, tu magazine podcast. Radio Sin Radio es una producción de AGC Communications. Dirección general, conducción y edición, Ariel Grullón.